Nada más difícil para un ser humano que intentar definirse. Pero yo me definiría como un cubano reyoyo, nacido en Matanzas. A veces me gusta definirme como una especie de anglosajón pragmático del Caribe, enriquecido por sus contradicciones. Soy descendiente de mandingas, de franceses, de lucumíes, de españoles, de chinos y probablemente de algún indio en lontananza. Por eso me considero reyoyo como las palmas reales y como las ceibas. Osambele Benito Bleo, Osambele Benito Ble, Osambele Benito Bleo, Osambele Benito Ble. En mi barrio resonaba la música de los orichas, de los paleros, de los agará, las comparsas y también las procesiones de Abacuá, pero también los pregoneros, los guajiros que llegaban del valle de Yumurí. Mi identidad no la vendo, ni la presto, ni regalo. Me acompañará por siempre a donde quiera que vaya. Hasta después de la muerte seguiré siendo cubano. Y eso que asumo y proclamo, caribeño. Yo recuerdo que ya siendo niño, yo me había leído, por supuesto, toda la literatura clásica infantil, Perrault, Anderson, Grimm, pero también a los 10 años ya yo había leído la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Metamorfosis. En esa época yo escribía algunos diálogos de teatro. Ponía a mi hermana y a mi madre a actuar en pequeñas obras de teatro. En 1956 vine para La Habana a estudiar Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Diplomático en la universidad. Pero en 1960, cuando se inicia la reforma universitaria, se dijo que ya no hacían falta abogados, porque se iban a crear los tribunales populares y que se iban a buscar personas del pueblo que sirvieran de jueces y de abogados. Y ocurrió entonces algo muy importante en mi vida. Leí en la prensa que en el departamento de folclore del Teatro Nacional, dirigido ese departamento por Ángeles León, se iba a iniciar un curso para crear investigadores folcloristas. Me presenté y tuve la suerte de que me admitieran. Y ahí mismo cambió definitivamente mi vida. Yo tengo maestros y maestros, ¿no? Creo que hay algunos que me han marcado profundamente. En primer lugar, don Fernando Ortiz, en el sentido simbólico, porque evidentemente ninguno de los que estudiamos en el seminario de folclore fuimos alumnos directos de don Fernando Ortiz, ¿no? Pues ya Fernando era anciano, lo que nosotros lo íbamos a visitar, intercambiamos con él experiencias nuevas y aprendíamos de él esa sabiduría que había acumulado a lo largo de su larga vida, ¿no? Por eso es que lo llamo mi maestro de pensamiento, maître à penser, como se dice en Francia, ¿no? El haber estudiado, el haber sido alumno de Ángeles León, de María Teresa Linares, de Isaac Barrial, de Manuel Moreno Fraginals, me aportó una disciplina intelectual que me ha marcado para siempre. Como resultado de ese seminario para folcloristas, pues se fundó en la revista Actas de Folclore. Yo tuve la posibilidad de publicar ahí los dos primeros artículos sobre temática de folclore cubano. El primero se llamó Los Collares y el otro El Bando Azul. No se puede hablar de cultura cubana sin el negro, es decir, sin el africano. Por lo tanto, África es importantísima para todo aquel que quiera conocer profundamente el origen, desarrollo y la actualidad de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras producciones culturales, tanto históricas como
contemporáneas. Con el Departamento de Folclore del Teatro Nacional descubrí revistas literarias africanas. Black Orpheus, una revista editada en Ibadan, Nigeria, dirigida por Uri Bayer. Y ahí quedé totalmente fascinado. Porque yo sí considero que África, como dice Césaire, ese gran poeta martiniqueño, múltiple pero una. Es cristiana, es animista, es feudal, es prehistórica, es contemporánea, es reaccionaria, es revolucionaria, es todo. Osunduro madubule, duruganga la bosum. Osunduro madubule, duruganga la bosum. El hecho de descubrir la literatura africana me puso en un compromiso muy grande. Yo recuerdo que estaba yo en una de esas galerías laterales que tiene el edificio nuestro de 17H y Fayá me dijo, Raúl, ¿qué estás leyendo? Digo, no, unos poemas de poetas africanos, de Senghor, etc. Ay, te voy a traer algo para prestarte. Y fue el único intelectual cubano de aquel momento que me trajo un plaquet de Léopold Sédar Senghor que se llamaba Chants pour Naët, Cantos para Naët, una de las obras clásicas. Pero al mismo tiempo, en otro día estaba yo sentado ahí traduciendo algunos de mis primeros intentos de poesía africana y llegó un personaje cuyo nombre no quiero recordar, fanático de la ciencia ficción, y me dice, ¿qué lees? Digo yo, poesía africana. Y me dijo, y en África hay poetas. Y ese reaccionario le dije, a los que en Cuba piensan como tú, les voy a demostrar no solo que en África hay poetas, sino que la poesía africana es tan antigua como la historia de la humanidad. Y es por eso que me dediqué durante casi medio siglo, desde el año 63, a traducir poesía africana de todo el continente. Lo mismo de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de Egipto, de Nigeria, de África del Sur. Y es por eso que al cabo de más de 40 años me he convertido en una especie de Mr. Magoo del Caribe. Perdí la visión. Parece que era el precio de yo haberme atrevido a develar esos arcanos de ese continente tan cargado de civilización, pero también de secretos. Aso kere kere meye, alakbana kila monche. Aso kere kere meye, alakbana kila monche. Elega, aso kere kere meye, elega, alakbana kila monsosa. So kere. Y en este momento está en proceso editorial lo que yo considero la obra de entrega más grande de mi vida. Pequeño Tarik, apuntes para un diccionario de poetas africanos desde la antigüedad a la época moderna. Lo empecé en el año 63 y tiene en la actualidad cerca de 5.000 entradas de poetas letrados u orales en alrededor de 90 lenguas del continente africano, de todo el continente, de la época de los egipcios hasta ayer mismo. Ye, 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 oh, areño, ye, ye, guase, moro y fa, ye, oh, areño, ye, guase, moro y fa. Shango le dice a Oshun, amo tus manos, palomas negras que se posan en mi pecho cuando me acaricias. Amo tus senos, aterciopelados frutos de cacao maduros. Amo tu vientre, el más íntimo de los castillos solo abre sus puertas para mí. Paralelamente a la traducción de la poesía africana antigua y moderna, yo fui desarrollando mi obra más personal, ¿no? Y es por eso que en los últimos años me atreví a publicar algunas prosas y poemas bajo el título genérico de Descargas.
utilizando ese término tomado de la música, de la tradición jazzística o de los feeling cubanos, yo como cantante también, donde quiero expresar la espontaneidad más íntima, donde la razón y la emoción se fusionan para permitir la comunicación con el lector. Oshun le dice a Shango: amo tu piel con brillo y lisura de café recién tostado. Amo tu pecho, cálida noche protectora contra todo peligro. Cuando tiendes tu cuerpo sobre el mío, no hay techo más seguro. Y amo, sobre todas las cosas, tu olor a hombre, a hierba fresca cortada después de la lluvia. Publiqué Diálogos Imaginarios con ese título, ese hambre eterno que yo tengo para dialogar con las demás personas, para comunicarme, no solo con personas cubanas, sino con personas de otros continentes. Siempre he soñado ser puente de comunicación. Después publiqué Brisnas de la Memoria, donde introduzco el término de ensayo performance. Después publiqué Eshu, Orique a mí mismo y otras descargas. Y por último, Cimarrón de Palabras. Hey, hey, soy Cimarrón de Palabras, clonador de identidades. Un hambre insaciable de universos me habita. Aquí estoy. Nombro las cosas y me apodero de su esencia al nombrarlas. El haché de la palabra me torna palabra fundadora, iconoclasta y libre, hija de ignotos reciclajes de la memoria y el olvido. En todos estos textos, son textos en verdad con una vocación iconoclasta, de cimarronaje literario, donde me apropio de vocablos del habla popular, pero también de culteranismos, de formas arcaicas, donde utilizo elementos de la literatura más clásica, entre comillas, o la más espontánea que podemos escuchar en la boca de cualquier persona que en un parque se pone a hablar de pelota o de política. Ikiriada, ogun alada meji, ikiriada, ogun alada meji, ikiriada. Los derechos no se mendigan, se conquistan con el filo del machete, sentenció nuestro titán, ikiriada. Y si el machete perdió el filo, pregunto a los ancestros, ikiriada, sáquenle filo de nuevo, responden égunes de cimarrones y mambises. Ikiriada, sáquenle filo de nuevo, somos hijos de Yaoquende, dueño de los dos machetes. Sáquenle filo de nuevo, ikiriada. Hago una fusión entre la oralidad y la tradición culta, entre las referencias de todas las civilizaciones del mundo de las cuales yo he podido beber y lo que se está gestando en este momento. Ya me estoy poniendo viejo. ¿Qué es esto? Mudo testimonio del tiempo es nuestro cuerpo, aunque finjamos ignorarlo. Cada día nos recuerda la cita inaplazable con Iku. En mi obra Iku, la muerte, como lo llamamos en la tradición lucumí cubana, es una presencia sempiterna, por supuesto. Para las culturas africanas, la muerte no es nada más que un tránsito para entrar en una nueva existencia. Y yo me he apropiado de ese concepto filosófico y lo integro a mi literatura. Ya me estoy poniendo viejo. ¿Qué es esto? Así es la vida, Cere, así es la vida. Responde, taita jicotea mientras se fuma un tabaco. Más tarde o más temprano, todos nos vamos del aire. Como dice el rey Kimani, vida y muerte son hermanos. Cuando interrumpí los estudios de abogacía,
y comencé mi vida como investigador folclórico, recuerdo que cantaba para el Teatro Nacional de Quiñones, en algunas obras de los Camejos, como La Loma de Mambiala de Silvia Barros, donde yo compuse música para esa obra de títeres, también para Xangó de Ima, donde canté acompañado por los tambores batá, dirigidos por el maestro Jesús Pérez. Todo eso me fue obligando a componer música que se inspiraba en distintos géneros tradicionales nuestros. Siendo profesor de folclore cubano en la compañía de Alberto Alonso, conocí a un coreógrafo mexicano, Rodolfo Reyes Cortés, de gran talento como bailarín y coreógrafo de danza moderna. Nos surgió la idea de crear una compañía profesional dedicada a exaltar los valores de los bailes tradicionales cubanos, donde hiciera una fusión dialéctica, dinámica, entre lo mejor de la tradición y lo mejor de la contemporaneidad, es decir, del arte teatral, ya que no íbamos a hacer reproducciones etnográficas, sino a hacer proyecciones teatrales, proyecciones escénicas inspiradas en bailes tradicionales nuestros. Guadapato, cuarilla, guariao. Guadapato, cuarilla, guariao. Guariao, lo vamos paleta, güey. Hoy aquí, mañana por allá. Por supuesto, no surgió como una compañía con un apoyo oficial, económico, sino en cierta forma como un proyecto un poco freelance. Queríamos que nuestra compañía estuviera integrada por hombres y mujeres del pueblo. Eran costureras, amas de casa, carniceros, albañiles, y logramos que nos facilitaran un local que había en la plaza de la catedral. Y ahí, el día 7 de mayo de 1962, comenzaron los ensayos, es decir, la vida institucional de esa compañía que hoy es conocida a nivel internacional con el nombre de Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Desde su fundación, yo he tenido el privilegio de contar con verdaderas bibliotecas vivientes de la cultura popular tradicional cubana. Mis informantes, en primer lugar, a Trinidad Torregrosa, Omío Saindé, a Nieves Fresneda, Omí Larí, a Jesús Pérez, Oba Ilu, a Manuela Alonso y a Lázaro Ros Ochanigüe. Esos hombres y mujeres surgidos de las entrañas más auténticas de la oralidad cubana abrieron sus tesoros, sus corazones, sus mentes y me aportaron mucha información de cantos, de mitos, de significado de las danzas y sus gestualidades, de vestuarios tradicionales. Yo no soy de aquellos folcloristas que piensan que las expresiones deben mantenerse congeladas en museos. No, yo creo que las tradiciones de los pueblos deben servir de cantera, de formas vitales para la creación de un arte que le hable a los hombres y las mujeres del momento que estamos viviendo. Yo sigo siendo asesor del Conjunto Folclórico Nacional y uno de los directores artísticos, ¿no? Y sigo, por supuesto, dando clases, asesorando a las nuevas obras, los proyectos que se presenten, ¿eh? Y también dedicándome sobre todo a escribir. Tengo que escribir, transcribir y publicar todos aquellos tesoros que me han legado mis maestros, mis bibliotecas vivientes de la oralidad cubana. Pero en el Conjunto Folclórico seguiré hasta Massimene. Non contradicas, verbo veritatis, cuyo modo et demendatio, illudiciones, due confundatis sta gloria andera. ¿Quién eres? ¿Cuántos están contigo? ¡Señálate! Yo he tenido la suerte de trabajar con diversos directores de cine a lo largo de los años, que han sido amigos míos y con los cuales he aprendido mucho, sobre todo
acerca del concepto del tiempo, ese ritmo que tiene el cine que ha aportado a las artes escénicas contemporáneas. Y es por eso que en mis espectáculos siempre traté de convencer a los coreógrafos de que no se enamoraran con sus diseños coreográficos, sino que había que mantener un ritmo que debíamos copiar del cine. Y entre los directores de cine que más me han marcado, por supuesto que está mi amigo inolvidable Titón. Yo trabajé con él como asesor en Historia de una pelea cubana y también en La última cena. Titón me marcó mucho, su sabiduría, su sensibilidad, su inteligencia, su penetración de la problemática nacional e internacional, su sapiencia para comprender qué somos los cubanos, los caribeños y los americanos. Recuerdo que en el año 63 participé de un muñequito que se hizo inspirado en la tradición yorubá sobre un libreto de Tomás González. Era un muñequito que se llama Osaín, donde los dibujos estaban inspirados en la pintura de Wilfredo Lam y que yo tuve la osadía de traducir al lucumí. Fíjense que coincide con más o menos el año en que se fundó el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba y que Guiñol empezó a montar sus obras inspiradas en los orichas. Un periodo inolvidable que nos formó y que nos sigue marcando en ese espíritu de cimarronaje reafirmativo de lo que somos y siempre seremos. Mala, mala, la luz. Mala, mala, la luz. Mala, mala, la luz. Mala, mala, la luz. En 1967 tuve el privilegio de conocer a Sergio Vitier, ese guitarrista y compositor cubano tan importante. Y ahí se inició mi carrera ya de músico, de cantante, de autor musical. Nos surge la idea de crear un grupo de música experimental donde se fusionara las mejores tradiciones musicales cubanas, tanto de contenido ritual como profano, con la técnica, con las sonoridades más contemporáneas. Y cofundamos el grupo Oru. Yo escogí ese nombre de Oru porque es un término de origen lucumí o yorubá cubano y que es una especie de canto de alabanza a todas las divinidades de la naturaleza que se les rinde culto en la religión de los orichas cubanos. Y ya hacia principios de los años 80 me di cuenta que uno de los géneros musicales más característicos de Cuba no era muy conocido, no era muy valorado, estaba un poco boqueando, y me refiero a la rumba. Pero yo, como folclorista, tenía necesidad de que los artistas del conjunto folclórico no perdieran comunicación con la realidad de lo que estaba haciendo el pueblo de Cuba en cuanto a cantos y bailes. Y así surgió la idea, a partir de 1982, de los sábados de la rumba. Era un espacio donde yo empezaba a dar una explicación sobre un tema de la cultura cubana tradicional. La tradición yorubá en Cuba, o la tradición congo, o la tradición guajira. Se ilustraba con artistas del conjunto folclórico y después yo invitaba al público a participar, a integrarse a la danza y al canto.
se fue creando un proceso de retroalimentación que permitió que los artistas de nuestra compañía se actualizaran en cuanto a lo que estaba viviendo en la calle, a la manera de moverse en los bailes urbanos populares, o cómo iba evolucionando los géneros como la rumba, como el bembé, etcétera, etcétera. Hacia 1985 tuve la idea de iniciar el Rincón del Tío Macuto. Y dije, yo tengo que coadyuvar a que esta nueva generación despierte en su amor por lo cubano raigal. Y le enseñaba a los niños cómo se había gestado la cultura cubana. Inventé el juego del ajiaco. Y a través de ese juego, irle mostrando a los muchachos la diversidad de los orígenes étnicos de los que somos productos y herederos. Y yo les preguntaba a los niños, por ejemplo, díganme una comida tradicional cubana. Curiosamente, no la sabían, no la conocían. Me decía uno, espagueti, otro, huevo frito. Era increíble. No sabían qué cosa era boniatillo, qué cosa era mala rabia, qué cosa es coquito prieto, pan de maíz. O sea, había un corte doloroso y trágico entre la tradición y lo que esos niños vivían. Han pasado los años y hoy son hombres y mujeres y me los encuentro por la calle y me siguen diciendo Tío Macuto. Para mí esa es la alegría y el honor más grande que he recibido. Es imposible separar mi vida como investigador, como folclorista, como recolector de la memoria de nuestro pueblo, de mis creaciones artísticas, tanto en el ámbito de la música, de las artes escénicas o de las descargas. Es una unidad de pensamiento, de concepción filosófica, de valores estéticos, de contenidos tanto míticos como místicos. En cuanto a pasar a la historia no me preocupa, porque como digo en uno de mis textos, nadie pasará a la historia, el olvido será el único que triunfe. ¿Quién se acuerda de los grandes reyes que conquistaron el mundo hace 5.000 años, de los grandes escritores, de los grandes guerreros? Son pocos los que sobreviven. Yo creo que no importa sobrevivir o pasar a la historia, lo importante es vivir el momento que te tocó. La alegría de presente indicativo. Nada humano es eterno, dice Taita Jicotea, desde el agujero de los sueños, mientras tuerce entre los dedos hojas secas de chamico y se improvisa un hachá. De semilla nadie queda. Asumamos la vida con sus luces y sombras, aunque siempre guiados por nuestras utopías. No te olvides que somos hijos de Yaoquende y el remedio del hombre es el hombre. Todo iban hecho. Mala, mala.